como lo prometido es deuda y después de que muchas y muchos me lo hayáis pedido, vamos a trabajar uno de esos temas que más dan que hablar. En concreto, hoy vamos a hablar de hegemonía desde la perspectiva de Antonio Gramsci, de populismo, entendido entre otros desde la perspectiva de Ernesto Laclau, y todo ello, por si fuera poco la complejidad, aplicado al caso argentino, muy particularmente al peronismo en todo su desarrollo, desde los planes de Néstor a las privatizaciones de Menem, desde las batallas y los conflictos de Cristina hasta los ovarios de Evita. Porque no tiene cojones, porque no tiene cojones, porque Evita tiene ovarios. Vamos a trabajar todo eso conjuntamente. Y lo vamos a hacer de la mano de quien, además de un fantástico investigador, porque es director del CEFMA en La Plata, es investigador del CONICET, es doctor en Ciencias Sociales y especialista en la materia, publicando libros y textos tan interesantes como este, Kirchnerismo y Neodesarrollismo, cuyo subtítulo es Hegemonía, Acumulación y Relaciones de Fuerza en Argentina. Pero además de todo esto, además de un gran especialista, como digo, es una fantástica persona con la que he tenido la oportunidad de convivir en mi estancia hace muy poquitos meses en La Plata, y como digo, no se me ocurre mejor persona para tratar temas tan complicados. Después de recordaros, por supuesto, que os animo a suscribiros al canal, que es gratuito, y a darle a me gusta al vídeo. Ya no me queda nada más que daros la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas al canal, espero que disfrutéis del contenido. Gastón, bienvenidísimo al canal. Seguro que ya lo habré dicho en la introducción, pero en este canal han pasado camaradas, en este canal han pasado amigos, y en este caso tengo la suerte de contar en tu persona con ambas cosas, ¿no? Un camarada con quien además he compartido una breve pero fantástica experiencia en la ciudad de La Plata, que hicisteis muy llevadera mi estancia allí, y por eso, como digo, es un placer contar contigo para encima tratar un tema tan interesante y tan complejo y tan polémico como populismo, peronismo y hegemonía. O sea, cuestiones que todas ellas por separado son complejas, imagínate juntas, pero como digo, confío mucho en ti y seguro que va a ser muy productivo, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la invitación. La verdad que un gusto volverte a ver y encontrarnos para debatir estos temas tan necesarios, tan interesantes. Siempre me parece importante explicitar desde donde uno lo piensa y analiza estos temas, ¿no? Uh-huh. Yo principalmente laburo pensando el contexto latinoamericano del siglo XXI, ¿no? Entonces, mi preocupación central es pensar cómo fueron dando estos procesos de transformación que fue transitando nuestro continente y cómo fue cobrando forma esta oleada popular donde fueron convergiendo en un mismo bloque distintas experiencias de carácter populistas con otras socialistas. Yo me enfoco en el caso argentino. Bueno, mi laburo principal es sobre el ciclo de gobiernos kirchneristas, pero también a partir de ahí, por mi laburo como profesor también, trabajo sus antecedentes históricos, ¿no? Y en ese sentido pensar el peronismo clásico. Ahora bien, siempre, como vos decías, cuando uno aborda temas complejos, es fundamental decir desde dónde los vamos a estar abordando. Y en ese sentido explicitar el enfoque teórico. Por eso me parecía que estos dos ejes de hegemonía y populismo, con toda la complejidad que conllevan, bueno, nos pueden permitir una serie de lecturas para analizarlo. Uh-huh. Pues justo, mira, te quería empezar un poco por ahí como hablamos. A ver si nos podías introducir cómo entiendes tú las nociones de hegemonía y la noción de populismo, ambas controvertidas, como decía, la primera de una raigambre gramsciana. Sé que tú eres un gramsciano empedernido. Yo tengo algunas diferencias con Gramsci, ya algunas veces en el canal hemos hablado de eso, pero bueno, hoy estás tú aquí y vengo más bien a escucharte, a ver si nos podrías comentar cómo elaboras tú esas ideas, que en el fondo son herramientas también para comprender una realidad que, como decías, que es específica, que tiene que ver con Latinoamérica y particularmente con Argentina. Sí, bueno, arranquemos por pensar la hegemonía, ¿no? Uh-huh.
Pensemos también que Gramsci desarrolla sus principales elementos de análisis teórico en la cárcel, ¿no? Entonces hay que reconstruir una teoría de la hegemonía. Pero uno podría decir que en su definición sintética, cuando hablamos de hegemonía, hablamos de la dirección política, ideológica y cultural de un grupo social sobre toda otra serie de grupos sociales, ¿sí? Claro, hablar de conducción implica hablar del predominio de los factores del consenso por sobre los de la coerción, ¿sí? Que para Gramsci, que recupera de Maquiavelo esta mirada, son ambos constitutivos de toda relación política. Ahora bien, para que haya conducción, tiene que haber una participación de los grupos dirigidos en la visión del mundo del grupo dirigente. Entonces, Gramsci le da ahí a la batalla ideológica y cultural un lugar central, ¿sí? Y es todo un trayecto que abarca distintos momentos, que puede involucrar desde disputas en torno al sentido común, en torno a las prácticas cotidianas, hasta la transformación del conjunto del orden social. Ahora bien, cuando nosotros pensamos una hegemonía que logre incidir a nivel del Estado, es necesario pensar cómo se va construyendo un proyecto particular. Gramsci, si bien no utiliza la palabra proyecto, Gramsci habla de una unidad de fines políticos, económicos, intelectuales y morales que va abordando todos los temas en torno a los cuales urge la lucha, digamos, todos los temas candentes de una sociedad. Ahora bien, ese proyecto particular se tiene que plantear como si fuera una realización universal, ¿sí? La expansión de la sociedad en su conjunto. Gramsci dice, bueno, como si fuera el desarrollo de todas las energías nacionales, ¿sí? Para Gramsci lo nacional es importante, ¿no? Porque tiene que ver con las tradiciones, con un territorio, con cómo se constituyen la historia concreta de los grupos y las clases sociales, ¿sí? Entonces, ahora la hegemonía también implica un conjunto de estrategias y de concesiones que el grupo dominante va articulando con los grupos subordinados. Y que incluso puede llegar a un punto donde los grupos subordinados no logren percibir los lazos de dominación, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una construcción de legitimidad en torno a un proyecto y en torno a un orden determinado por ese proyecto que pueda aparecer como el bien común, como lo mejor posible. Ahora bien, me parece también importante decir que Gramsci construye esta teoría de la hegemonía pensando, por un lado, cómo se fueron complejizando las sociedades y también las estrategias de transformación para esas sociedades, ¿sí? Entonces, para Gramsci, si bien el Estado sigue siendo un ámbito primordial, principal del poder, Gramsci le presta mucha atención al desarrollo de la sociedad civil, ¿no? Que es un ámbito clave para la construcción de hegemonía. Porque lo que él ve es que el poder se fue disgregando en una multiplicidad de trincheras, por eso Gramsci asimila la construcción de hegemonía a la guerra de posiciones, ¿sí? Que es la guerra trinchera por trinchera que abarca todas las dimensiones y espacios de una sociedad y que construye una batalla de largo aliento, ¿sí? Al mismo tiempo, tiene que ver con cómo este poder, ¿sí?, atraviesa un conjunto de escalas y de dimensiones. Esto me parece muy, muy interesante. Gramsci tiene una mirada, digamos, multidimensional y multiescalar del poder que él sintetiza en su análisis de situaciones y relaciones de fuerza. Muy sintéticamente, así te lo tiro rápido, es muy interesante para abordar en largo, en extenso, pero sí. Él nos dice, bueno, primero hay que ver las relaciones de fuerzas internacionales, un doble camino, ver las potencias y bloques de Estado hegemónico, cómo se relacionan con las potencias y bloques menores, y obviamente ahí entran las dinámicas del imperialismo, las luchas por la soberanía, los procesos de integración, y ver también qué pasa a nivel de las transformaciones orgánicas del modo de producción dominante. Después Gramsci plantea una serie de dimensiones que se pueden pensar tanto para la escala internacional como la nacional, que son las relaciones de fuerzas sociales, que tienen que ver con comprender un tipo de poder de carácter socioeconómico que se vincula con la posición y la función que los grupos sociales tienen en la estructura productiva, ¿no?, y la capacidad de incidir en ese proceso.
las relaciones de fuerzas políticas, que van desde las luchas corporativas hasta las grandes batallas por los proyectos de sociedad y la construcción del Estado, y las relaciones de fuerzas militares, que Gramsci dice, bueno, cuando se ponen en juego suelen ser decisivas. Y te podría agregar un tercer elemento para no abundar mucho más en el enfoque gramsciano, pero me parece que juega bien, sobre todo para hacer ahora cuando pensemos los temas del populismo, que es el enfoque del príncipe moderno que desarrolla Gramsci. Gramsci lo recupera del príncipe de Maquiavelo, ¿sí? Y dice, bueno, el príncipe de Maquiavelo tiene dos cualidades. O sea, es por un lado un libro viviente, ¿sí? Es un manifiesto político donde ideología política y ciencia política se fundan en la forma dramática del mito, ¿sí? Pero al mismo tiempo es la herramienta política para llevar adelante una tarea histórica, que sería la de fundar un nuevo Estado. Y ahí ya vemos elementos, ¿no? El príncipe se nos aparece como un héroe individual que nos remite al lugar del líder, pero el príncipe moderno es el héroe colectivo, es el partido, es la fuerza política. En ambos casos, Gramsci los piensa como la personificación simbólica de una voluntad colectiva. ¿Por qué? Porque el fin de esto, el príncipe moderno, es ser un instrumento de instrucción, de convencimiento, de organización y de conducción para suscitar y organizar esa voluntad colectiva, ¿sí? Claro. Para construir un pueblo, podríamos decir. No sé si ahí fue un poco de un bombardeo. No. O sea, fue intenso, pero yo lo he seguido siguiendo. Confío en que la gente que nos vea lo siga también. Me parece clave entender toda esa articulación dentro de la riqueza del pensamiento de Gramsci, que no por casualidad es de los marxistas más influyentes y que más ha permitido aplicar sus planteamientos para entender la realidad. Creo que no es tan fácil con la cuestión del populismo, ¿no? En la que el crisol de autores que aparece ya son algo más complejos, ya el paradigma, digamos, o el marco, la tradición marxista se enturbia, pero bueno, ese es tu marrón más que el mío. Yo no trabajo mucho ese tema. Bueno, yo estuve rastreando, digo, a ver, ¿cuáles son las menciones de Gramsci sobre el populismo? Porque él no trabajó específicamente el concepto de populismo. Hay menciones. Por ejemplo, hay una mención, la única me pareció así como más interesante, en el cuaderno 6, cuaderno de la cárcel, que él está reflexionando sobre un artículo que escribió otro, dice, bueno, lo tendría que leer, hay que ver esta tesis que dice que el populismo se tiene que ver con cuando crece el poder político, social e ideológico del proletariado, hay grupos de intelectuales que proponen ir hacia el pueblo, ¿no? Está pensando en el populismo en esa clave, ¿no? Sí. Los populismos en Europa en esa época, en Rusia, etc. Y dice, bueno, esto significaría, por un lado, una recuperación del pensamiento burgués que no quiere perder su hegemonía sobre las clases populares y que para ejercer mejor esta hegemonía toma una parte de la ideología proletaria. Y se pregunta Gramsci, dice, bueno, hay que ver si esto no involucra formas democráticas más sustanciales que el democratismo formal corriente. Habría que ver si no es una fase necesaria de transición que implica cierto proceso de educación popular. Hay que ver si estas tendencias populistas, dice, bueno, habría que pensar en la siguiente hipótesis, ¿no? Recupera otro autor, dice, a ver si no es un impulso social que queriendo tender a un fin termina realizando su contrario, pero no lo desarrolla. Claro. ¿No? Nos tiene unas puntas ahí que me pareció interesante, que vale la pena mencionar, pero no hay un desarrollo y no hay un trabajo conceptual específico. Porque, como vos bien decís, el populismo es un terreno complejo, ¿no? Por la opacidad, la polivalencia del concepto, por la multiplicidad de fenómenos a los cuales remite. Y en el momento que charlamos sobre esta charla de populismo, dije, voy a ir a la fuente originaria. La fuente originaria en mi vida, ¿no? Que era cuando era estudiante de sociología. Y estaba este libraco, que lo tengo por acá, de McKinnon y Petrone, que es un compendio así sobre el populismo, que habla del problema de la Cenicienta. Me parecía bien interesante, porque dice, bueno, retoman a otro intelectual, a Isaiah Berlin, y dice, bueno, el problema de la Cenicienta sería el siguiente. Existe un zapato, que es la palabra populismo, para el cual en algún lugar existe un pie. El tema es que este zapato se puede calzar en casi todos los pies, pero no hay que dejarse engañar, entonces el príncipe sigue eternamente buscando.
¿no? Y dice, bueno, en algún lado va a encontrar un proceso histórico que sea el populismo puro. Dice, por ahí duró 6 meses y todo lo demás es desviación con respecto de eso. Entonces, además es un concepto que está denostado, que en el uso común es peyorativo, que no lo reclama ningún movimiento político. Nadie dice, sí, yo soy populista, a diferencia de socialismo y comunismo, que bueno, nosotros somos comunistas, nosotros... Eh, y lo que dicen ellos, bueno, la búsqueda del príncipe todavía no termina. Entonces, ahí, nosotros es importante explicitar desde dónde nos posicionamos, o sea, cuál va a ser nuestro zapato de populismo y qué procesos históricos, o sea, en qué pie queremos meter ese zapato. ¿Sí? Y ahí hay un ordenamiento que también de mis épocas fundacionales como sociólogo, que planteaba Aníbal Higuera, un gran profesor, a quien le debo creo que el 80% de mi vida académica, fue mi director y codirector. Sí, prologó tu libro también. Prologó mi libro también, sí. Y él plantea un ordenamiento en dos dimensiones. Dice, bueno, hay una dimensión político-ideológica. En todas las dimensiones hay distintos enfoques, ¿no? Pero hay unos elementos comunes. Está el debate en torno a la movilización desde las masas. Es desde arriba, hay manipulación, hay demagogia, carece de carácter clasista o no, bueno, todo el debate. La relación líder-pueblo, todo otro tema de debate. Dice, bueno, hay una segunda dimensión que para Aníbal dice, bueno, hay más consenso acá, que tiene que ver con el populismo como proyecto socioeconómico, ¿no? Con determinados pilares, bueno, industrialización por sustitución de importaciones, intervención del Estado en la economía, nacionalización de recursos estratégicos, incorporación política y social de los sectores populares, y en eso en general hay más acuerdo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la primera dimensión, sobre todo, los principales desacuerdos, y yo comparto, tiene que ver con que hay muchas lecturas que desubjetivizan, ¿no? Como decían Murmis y Portantiero, ¿no? Le quitan la capacidad de agencia y dicen, no, bueno, pues las masas engañadas, disponibles, y le ponen un carácter pasivo, y en realidad, por lo general, los procesos históricos no está, o por lo menos el caso argentino, no puede haber ese nivel de pasividad, sino por el contrario. Y además, pues generalmente se piensa como una desviación respecto de un tipo de modelo ideal, sobre todo muy eurocéntrico. Entonces, hay lecturas del populismo muy diversas, pero me parece, yo voy recuperando un par de lecturas específicas que, si bien son distintas entre sí, pueden converger en un enfoque gramsciano más general. ¿Sí? Si querés. Sí, no, no te quería... O sea, no te quiero presionar porque estás ahí con el mate también. Eres perfectamente... O sea, tomando mate no se podía hablar de populismo, de peronismo y de kirchnerismo, yo creo, sin el mate en la conversación, como un elemento más, ¿no? No, me parece interesante que la manera en que plantean la cuestión del populismo. Para el marxismo entró la noción de populismo, yo la primera vez que la leí debe ser de manera muy despectiva, por supuesto, debe ser en Lenin, ¿no? Cuando habla de los narodniki, que eran los populistas con los que él polemizaba, que evidentemente ya chocaban, ¿no? Pues precisamente porque en la propia idea de populismo hay una apelación al pueblo que chocaba con esa apelación a la clase que planteaba el marxismo tradicional, ¿no? Que decía, bueno, el pueblo no hay ninguno, ¿no? O sea, no me hables de pueblo, pero el pueblo, dentro del pueblo caben muchas cosas, y esa ha sido la gran polémica histórica del marxismo, entendido yo, con los diferentes vertientes, digamos, apologéticas del populismo, que supongo que ahora lo mencionarás, pero como es Ernesto Laclau allí, que juega un papel importante en la configuración de esta segunda venida del populismo a mi vida, que fue cuando de repente tuvimos todos que leer a Laclau, porque parece que sin eso no entendíamos nada, ¿no? Y estuvimos todos ahí diciendo, bueno, estamos leyendo esto, que además de que ya de por sí es complicado, nos remite a Lacan, que todavía es más complicado, todavía más oscuro, y más aún desde un público español que no está familiarizado con esas discusiones, ¿no? Y de repente estamos ahí leyendo que si cadenas de significantes, que si historia, todo para entender por qué en su momento Podemos fue lo que fue en España, ¿no? Pero bueno, si no quiero adelantar acontecimientos, cuéntanos también cómo elaboráis o cómo elaboras esa noción para comprender la realidad que tú estudias. No, yo ahí, en principio, te voy a plantear como dos lecturas, pero las voy a ir ahí articulando. Una tiene que ver
con el concepto de pacto populista, ¿sí? Que ahí principalmente lo desarrolló Castro Gómez para el caso de Brasil y Beatriz Ragland para el peronismo clásico, el caso de la Argentina, ¿sí? Es una lectura más vinculada a nuestra mirada, pues es una lectura generalmente desde el marxismo que tiene que ver con un análisis de anclajes de clases y en clave latinoamericana. Y básicamente, ¿qué es lo que propone esta lectura? Dice, bueno, la estrategia populista se desarrolla en países del capitalismo periférico, ¿no? Y busca constituir un pacto, ¿sí? En un intento de conciliación y armonización entre distintas fracciones de clases dominantes y clases subalternas, que tiene al Estado como su gestor fundamental, ¿no? Entonces uno lo puede pensar, ¿no?, en clave de Poulanzas, un Estado que amplía su autonomía relativa y, como decía Gramsci, busca organizar los equilibrios inestables entre las distintas fracciones en un proceso de construcción hegemónica. Ahora bien, esta articulación implica concesiones mutuas. Por un lado, el abandono de los proyectos de emancipación política por parte de las clases subalternas, con la concomitante legitimación de la sociedad capitalista, pero al mismo tiempo le demanda a la burguesía, ¿no?, la aceptación de, bueno, entregar parte, ¿no?, de su ganancia en materia de distribución del ingreso y también aceptar mayor intervención estatal y regulación. En un proyecto que, como decíamos, tiene un perfil industrializador, amplía la ciudadanía, garantiza nuevos derechos, distribuye ingresos, mejora condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, y ahí, para nuestro caso del peronismo, uno puede ver muy claramente cómo desde el Estado se lleva adelante ese proceso de ampliación de derechos sociales, laborales, de género, cómo se va constituyendo una fuerza política que va a tener el movimiento obrero una columna vertebral, ¿sí? Ahora bien, esas concesiones al mismo tiempo son conquistas, ¿no? Entonces, se va generando una tensión en un proyecto que en principio no impulsa la superación del capital como relación social fundamental, ¿sí? Y en ese sentido limita cualquier tipo de aspiración revolucionaria, ¿no? Básicamente, el pensamiento del peronismo es conformar una comunidad organizada a partir de ese pacto social, ¿bien? Y además, ideológicamente, se postula como si fuera una tercera posición, ¿sí?, que con un discurso crítico tanto del capitalismo liberal como del socialismo internacional. Y ahí es bien interesante, esto lo podemos ver en Perón, pero después lo podemos ver en Kirchner, ¿no? Un modelo argentino, ¿no? Es decir, y lo podés ver, vos lo habrás visto cuando viniste acá, Sí. Los peronistas, no, esto es argentino, esto es otra cosa, distinto de todo, porque tenemos nuestro propio modelo, ¿no? Sería... Sí. y esta idea de tercera posición y de lo nacional vinculado a esto que expulsa por fuera de lo nacional todo lo otro, ¿no? Y esto va a ser también fundante en el peronismo en su disputa política e ideológica con el socialismo, con el comunismo. Y bueno, esto están afuera de la nación, es un pensamiento extranjerizante que además son disruptivos y atentan contra la construcción del pacto social. Claro. Entonces, ahora bien, hay dos elementos históricos para pensar, bueno, cómo emerge esto. Porque vos pensás que el peronismo emerge primero en un contexto internacional de crisis, ¿sí? Estamos hablando de fines de la Segunda Guerra Mundial. Y a nivel local, a nivel nacional, es crisis, un periodo de crisis de la hegemonía oligárquica y de un patrón de acumulación agroexportador, primario exportador que teníamos nosotros. Hay todo un proceso previo donde avanzan las tendencias industrializadoras de la década del 30 y se empieza a conformar de a poco un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Esto, que además va a ser constituido, consolidado con Perón en el gobierno. Digo, pero no empieza con él, a eso me refiero. Pero sí hay un conjunto de políticas muy claves que generan un patrón de acumulación con eje en el desarrollo industrial, mercado interno protegido, regulado, con el salario con un lugar central en la realización del capital vía consumo, ¿no? Y con el Estado con un rol de mediación entre capital-trabajo, pero al mismo tiempo ampliando la parte del salario, buscando una tendencia al pleno empleo.
digo, los planes quinquenales de Perón, sobre todo el primero, que fue el exitoso, por así decirlo, es la realización en materia de planificación político-económica de todo esto, e involucró un montón de transformaciones. Vos pensás que se estatizaron desde los trenes, los sectores estratégicos, los servicios públicos, había regulación sobre el capital financiero, se pagó deuda, se desendeudó al país en ese proceso. Entonces fue cobrando forma una suerte de modelo en base al proyecto nacional popular. Claro. Pero para alguien que lo escucha desde afuera y digo, bueno, por esto es una particularidad latinoamericana o argentina, me parece interesante que Beatriz Raslan en su trabajo, ella arranca diciendo una hipótesis y dice, bueno, hay que pensar el Estado populista como la expresión folclórica o específicamente argentina de lo que en los países centrales fue el Estado keynesiano del bienestar, ¿no? En su libro hay muchas referencias a esto. Dice, claro, ¿cuál es la particularidad? Nosotros estamos en una economía periférica dependiente del capitalismo global. Entonces eso implica un montón de cosas, ¿sí? Uh-huh. Sí, es lo que... Claro, lo que comentas a mí me parece muy llamativo. O sea, yo cuando estuve allí hablaba con un amigo que de peronista no tiene nada, y me decía, y yo creo que en ese sentido estaba en lo cierto, que hay un cierto consenso en plantear la dificultad de comprender el peronismo. O sea, para los defensores del peronismo sería algo así como, esto es que si no eres argentino, si no lo vives, si no lo sientes, es incomprensible, es una cosa como que lo supera a todos, que se representa un poco todo. Esa tercera posición, que por cierto aquí en Europa, tercera posición, y no quisiera yo darle la razón a Altamira, que estuvo hace poco por aquí, antes lo comentábamos off the record, tercera posición en España es hablar de ideologías nazis, que son los únicos que se reivindican a sí mismos tercera posición. Me habías comentado eso cuando charlamos. Claro, que ellos, los nazis o los fascistas autodenominados, estos grupos marginales, se autodenominan tercera posición, por esto ni fascismo, ni comunismo, ni capitalismo, fascismo. Evidentemente en América Latina, ni el peronismo, ni los tupas en Uruguay, ¿no? Ni ninguna de esas cosas tiene nada que ver, en principio, con el fascismo, ¿no? Pero bueno, simplemente como broma te lo he comentado, y eso, y que esa presunta dificultad de comprenderlo, participan de ella, por supuesto, sus partidarios, pero también sus detractores plantean algo así como, bueno, es una cosa abstrusa, compleja, banal, que no quiere decir nada, ¿no? Y yo creo que en realidad, a lo mejor me equivoco, pero no es tan difícil comprender lo que quiere decir el peronismo. O sea, es difícil porque todos los fenómenos sociales lo son. La socialdemocracia no es algo inmediato ni fácil de comprender, ni otras cosas lo fueron. Lo que pasa es que el peronismo tiene un tan largo recorrido, impactó de tal manera, y creo que hoy lo iremos viendo, que asumió cosas distintas. Es que en cada año hablar de peronismo era una cosa, porque Perón, el Perón de Eva tiene poco que ver con el de Isabel, que tiene poco que ver con Menem, que tiene poco que ver con Néstor, que probablemente tenga poco que ver con Massa. O sea, lo que pasa es que no es que sea una cosa muy compleja, lo que pasa es que son varias cosas. O sea, con el mismo nombre estamos designando varios momentos históricos que un poco es lo que entiendo que articula la unidad de esta entrevista. Sí, totalmente, totalmente, y me parece muy interesante. Vamos a tratar de ir desenmarañando eso. El otro día justo estábamos en una actividad de nuestro instituto de investigación y me lo encuentro a Martín Retamoso, discípulo de Laclau. Ahí le hice 2 preguntas. La primera fue, le dije, no, me voy a encontrar a charlar con Jesús, le comenté, le digo, me tenés que confirmar algo, porque vos sos el discípulo. Yo me acuerdo que el seminario de doctorado que yo cursé con él, lo vino a cerrar Laclau, digo, decime sí o sí, no me quiero quedar, ¿es Laclau o Laclau? Me dice, yo te doy la confirmación empírica, hay una entrevista que está en Cuadernos del CIS, que es una de las revistas de nuestro centro de estudios, de investigaciones, donde, si no me equivoco, el profesor Camus le hace una entrevista a Laclau, y lo primero que le pregunta ¿es Laclau? ¿Cómo se pronuncia? ¿Laclau o Laclau? Y Laclau dice, mis abuelitos eran franceses, es Laclau. Aquí, así que un aporte para la entrevista. Se lo aceptamos. Si él lo dice, cerramos la polémica del significante. Nunca mejor dicho, ¿no? Lo clausuramos en Laclau. Perfecto. Y bueno, y después le preguntaba esto, charlábamos sobre esto, ¿no? Decir, bueno, el peronismo, vos tenés los 2 extremos. O es una pregunta abierta por siempre, o en realidad no es algo tan complejo y es algo que se puede analizar. Digo,
uno puede tomar cualquiera de las dos posiciones. Obviamente que nuestro objetivo hoy es tratar de aportar algunas claves de análisis. Claro. Como decís vos, es un fenómeno tan largo, ¿sí? Porque si hubiera sido, como, no sé, como pasó en Brasil, que se circunscribe a periodo determinado, bueno, ¿viste? Vos analizás un periodo y listo. Algo tan largo y que además refiere a tantos procesos históricos, actores y fenómenos distintos, requiere obviamente este plus de... Sí. Y ahí entramos en la CLO, ¿no? Decía, la CLO me parece que nos aporta algo bien interesante en materia de pensar al populismo como una lógica hegemónica de articulación de demanda. ¿Sí? De nuevo, él en La razón populista dice, bueno, vamos a partir de la demanda como unidad de análisis, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea? Que esas demandas tienen una dimensión que es equivalencial porque poseen una negatividad común. Todas refieren a una falta, ¿no? Falta algo y eso habilita una solidaridad que nos permite ligarlas y conformar una cadena de equivalencia. Pero al mismo tiempo hay una lógica de la diferencia, porque son heterogéneas entre sí, son demandas distintas que se van uniendo. ¿Bien? Y él las clasifica en dos sentidos. Dice, bueno, hay demandas democráticas que cuando permanecen aisladas pueden ser procesadas por el orden vigente, y hay demandas que él caracteriza como demandas populares, que son estas demandas que se empiezan a articular y que en esa articulación van construyendo una frontera, ¿sí? Una frontera interna, donde, y ahí entra otro elemento clave, el antagonismo que va definiendo esa frontera, ¿sí? Hace posible el surgimiento de sujetos políticos y es productor de identidad. O sea, pensemos, demandas que se van articulando, pero que se van articulando en un contexto de confrontación, ¿sí? Donde mi identidad se define, nunca es completa, pero se define y se define en interacción con mi adversario, ¿sí? Con lo que se define como la anticomunidad, que en la razón populista es la separación entre el pueblo y el poder. Bien, entonces, nosotros ahí tenemos una identidad popular que se va a ir conformando, que es algo más que la simple suma de esos lazos que se van uniendo. Bien, y ahí es donde va a entrar otro concepto clave de Laclau, que es el de significante vacío. Porque él dice, bueno, hay una particularidad que transforma su cuerpo en la representación de una totalidad inconmensurable, así como le gusta hablar de complejo al amigo Laclau y con su guía a Lacan, que es otro chino básico, nos plantea esto. Bueno, ¿qué sería el significante vacío? Dice, bueno, es un particular que se universaliza. Esa es la definición que da Laclau de hegemonía, porque Laclau retoma a Gramsci. O sea, tengo una serie de trabajos criticando, yo recupero críticamente a Laclau porque no acuerdo con las críticas que él le hace al marxismo, a cierto aspecto de la teoría de Gramsci, pero eso da para... Sí. Después, si querés, te mando el link del trabajo donde ataco a Laclau deliberadamente. Acá sí, vamos a recuperar. Mándamelo y lo pongo en los comentarios del vídeo, o sea, en la descripción del vídeo, y así bueno, quien quiera pues lo ve, te da visitas, te da descargas, te da citas, esperemos, y todos salimos ganando. Me gustó el plan. Bien. Bueno, entonces, un particular que se universaliza y que además tiene una función que reorganiza, reestructura toda la cadena. Entonces, no esta idea, un significante que vacía parcialmente su contenido y quiere asumir la representación del todo del conjunto. Lo que dice Laclau es que hay un fenómeno de inversión. Lo que antes era un eslabón de la cadena, reacciona sobre la cadena y ahora pareciera ser su fundamento. ¿Y por qué digo esto? Porque es interesante, bueno, la lógica de la equivalencia conduce a la singularidad y esta singularidad conduce a la identificación del grupo con el líder, ¿sí? Dice, toda esa vueltita para llegar hasta ahí, ¿no? Él habla de la unificación simbólica del grupo en torno a una individualidad, ¿no? Entonces ahí, él desde su enfoque va a dar cuenta de este vínculo y del rol que ocupa el líder. Y que otro elemento que plantea justamente Martín Retamoso, que charlábamos hace un rato, también muy recomendable de lectura si tienen un laclosiano, Martín Retamoso, también María Antonia Muñoz, sus discípulos. Bueno, básicamente lo que plantea es que los proyectos políticos tienen un rol clave
en la producción de estos significantes aglutinantes, ¿no? Y que además trazan una promesa de plenitud que es clave para que se configure ese espacio mítico que necesita la construcción de hegemonía. Y en eso también hay una visión gramsciana, podríamos decir, hay un puente hacia Gramsci. Porque como decíamos, Gramsci en su lectura del príncipe moderno, en su lectura de la construcción de la voluntad colectiva, el mito cumple un rol fundamental. No es la política, la construcción política, la construcción hegemónica, no es solo una tarea de movilización racional, argumentativa. Sí, está eso, pero está la movilización de pasiones y la construcción del mito. ¿Sí? Sí. Ahora bien, Perón es efectivamente un gran articulador de demandas populares, ¿no? Yo creo que esta vía nos permite ver varias cuestiones. Charlábamos hace un rato en la previa, en el gobierno militar, ¿no? Entre el 43 y el 45, donde Perón está en la cartera de trabajo, después en la de guerra, llega a la vicepresidencia, él va a articular un conjunto de reclamos que obviamente eran preexistentes, esos reclamos estaban en la sociedad, estaban en el movimiento obrero, estaban en las clases subalternas, pero lo que va a hacer es articularlos de forma disruptiva con respecto al orden social preexistente y lo va a constituir en política pública. Y ese es el otro elemento clave. Por lo cual no es solo un aspecto ideológico, sino que tiene que ver con la concreción política de las demandas. Al menos con los avances parciales que se puedan dar cuenta de esa promesa y de ese proyecto de plenitud. Decir, bueno, nosotros pensamos este proyecto de redención social, pero los pasos que damos concretos son estos, y ustedes pueden percibir, y eso es lo que construye hegemonía, eso es lo que marca. Y son transformaciones que son fundamentales, es el reconocimiento legal de las organizaciones sindicales, convenios colectivos de trabajo, vacaciones pagas para la clase obrera, el aguinaldo, no sé si lo llaman aguinaldo allá en España, sí. ¿No? El salario, no, el complementario. El estatuto del peón rural, porque los trabajadores rurales no tienen ningún derecho prácticamente en la Argentina, pasan a tener un estatuto con derechos básicos fundamentales, se amplían las jubilaciones, hay hasta tribunales laborales, hasta llega a congelar los alquileres para responder a la demanda de la vivienda. Entonces, de nuevo, uno empieza a ver cómo las dos lógicas del populismo, el populismo como pacto y el populismo como articulación de demandas, son claves para entender el desempeño del peronismo, sobre todo para entender el surgimiento del peronismo y el impacto de cómo se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Yo no quisiera entretenerme mucho más en el peronismo clásico porque quiero que nos dé tiempo a analizar bien el kirchnerismo, que es tu especialidad, pero yo creo que es interesante ver la noción de mito, que a veces se menciona poco, pero la toma de Sorel también, que es un tipo interesante, pese a que precisamente otro que este sí que acabó siendo fascista, pero bueno, tenía esta noción de mito que Laclau retoma, que reconfigura y demás, y yo creo que hay que diferenciar entre una cierta construcción mítica del peronismo, que creo que los propios investigadores del peronismo, leía a Torres, a Daniels y tal, que no creo que sean precisamente antiperonistas, plantean, por ejemplo, el 17 de octubre, que es la construcción de un mito, que es más mitológico, no porque no ocurriera nada, evidentemente ocurrieron cosas muy simbólicas ese día, pero ahí la dimensión simbólica se come la dimensión material plenamente, y luego elementos respecto a los cuales se construye el mito y en base a los cuales se construyen otros mitos que son efectivamente materiales, que es lo que tú estás planteando. O sea, hubo un avance de derechos evidente, más allá de que el régimen o el Estado los mitificara, y ahí se vio toda una construcción cultural a su alrededor, que es todo lo que representa Perón y sobre todo lo que en ese momento representa Evita, en la que se personifica todo eso, ¿no? Y se ve como una rama progresista, desarrollista, incluso si me apuras revolucionaria del peronismo, ¿no? Pero sí que hay esa base, ¿no? Bueno, te veo ahí. Justo me parece muy interesante lo que dijiste, porque si querés podemos hacer un poco de esa recuperación mítica. Vos mencionaste el 17 de octubre, que acaba de pasar hace poco, y justamente me parece, viste en la clave, yo creo que ese es un momento mítico, en el sentido, ¿qué es el 17 de octubre? Perón tuvo un ascenso
tan importante que el propio gobierno militar lo destituye de todos los cargos y lo toma prisionero. El 17 de octubre es una movilización, mega movilización popular, es como un momento instituyente de lo político, donde los sectores populares irrumpen, copan la capital federal al punto de que el gobierno militar libera a Perón ese mismo día y Perón habla de ahí en la Casa Rosada, ¿no? Y ahí, justamente, uno puede ver, ¿no? Ese momento de articulación de demandas, singularización del líder y mito. Y incluso ahí Perón, dentro le agradece al pueblo, etcétera, pero dice una oración que me parece que es clave, ¿no? Dice, bueno, no tengo rencor a nadie, pero yo solo quiero trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Y estos dos demandas y significantes aglutinadores, ¿no? La felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, ¿no? Y su fusión en lo nacional popular, que vos pensás que es lo que da nombre al propio proyecto, ¿no? Hasta el día de hoy que se lo menciona como un proyecto nacional y popular, va a constituir efectivamente el significante vacío en ese momento, y cuando en un rato hablemos de Néstor Kirchner, vamos a encontrar que aparece el mismo discurso en torno al pueblo, a la nación y en su articulación nacional popular. Ahora bien, digo, me parece también importante esto que vos decías. Hay una dimensión política, ideológica, ¿no? El peronismo planteándote, bueno, tenemos tres banderas: justicia social, independencia económica, soberanía política. Y después hay una serie de políticas públicas muy fuertes que dan cuenta de esa materialización. Vos pensás que el peronismo nacionaliza el Banco Central, los depósitos bancarios, el comercio exterior, nacionaliza ferrocarril, bueno, un poco todo lo que mencionábamos, estructura el movimiento obrero con una lógica piramidal y muy estatalista también, ¿no? Con la supervisión del Estado y desplazando a las dirigencias comunistas y socialistas que previamente conducían el movimiento obrero, ¿sí? Pero claro, lo hace al mismo tiempo que va dando convenio colectivo de trabajo, salarios, consumo. Hay un hito también clave, que es el voto femenino. Digamos, en el 47, se llama Ley Evita, de hecho, y todo esto además confluye en la Constitución del 49. Entonces ahí uno ve la combinación de pacto social, ¿sí? Y articulación de demandas. Pero ¿qué pasa? Otro elemento fundamental que nos provee Gramsci, que otras lecturas que solamente analizan el discurso no nos proveen, que es que todas estas dimensiones para construir hegemonía necesitan de una base material. Y cuando la base material empieza a fallar, esa construcción de hegemonía también empieza a fallar. Entonces, uno empieza a ver cómo ya en el 51, ¿sí? Cambia el escenario internacional, porque Estados Unidos deja a Argentina afuera, digamos, arma el plan Marshall, entonces le bloquea las exportaciones de Argentina a Europa, empieza a haber inflación mundial, a nivel nacional el pacto social se empieza a resquebrajar, se hace un bloque opositor entre la vieja oligarquía, sectores medios, sectores de derecha, etcétera, que terminan dando un golpe de Estado, que desplaza a Perón, en un contexto donde ya el segundo plan quinquenal, si el primero había sido transformamos el país, el segundo plan quinquenal era, bueno, producir más y consumir menos, hay que ajustarse al momento de crisis. Entonces, ya había un deterioro que, obviamente, no explica el deterioro el golpe de Estado, porque el golpe de Estado es la dimensión de las relaciones de fuerzas militares, que te dice Gramsci, cuando se ponen en juego son decisivas, y militarmente, ¿sí? Desbancaron al peronismo, lo cual va a abrir lugar a una segunda situación que es muy interesante y que Laclau hace un análisis, estaba revisando, ¿no? la razón populista, y él le dedica un apartado entero a Perón en el exilio. Y te lo comento así rápido porque me parece la verdad que es muy, muy interesante la lectura que él hace. Pensemos que Perón se exilia, pero además el peronismo está proscripto entre el 55 y el 73, ¿sí? No puede presentarse como partido, ni se puede mencionar la palabra Perón, básicamente. Y hay entre dictaduras y una democracia tutelada. ¿Qué es lo que dice Laclau? Laclau dice que Perón en el exilio hace que la demanda regreso de Perón
sea el significante unificador de todo un campo popular en expansión, que además, como cualquier declaración de Perón estaba prohibida, dice, bueno, hay un abismo entre los actos de enunciación de Perón, que no se pueden ver porque Perón no puede hablar, está exiliado en España, eh, y el contenido, pero que además, dice, Perón exacerba la ambigüedad, ¿sí? Entonces, la lectura de lo que dice el líder puede tener una multiplicidad de sentidos que al propio Perón le sirve para interpelar a grupos tanto de izquierda como de derecha, ¿sí? Y hay otro elemento, vos mencionaste a James, me parece que James hace una lectura interesante que nos sirve para pensar el peronismo en todos sus momentos y que calza con el enfoque del pacto populista, que tiene que ver con que en el pacto populista, ¿sí?, el Estado trata de articular intereses de clases que son estructuralmente contradictorios. ¿Sí? Nosotros como marxistas eso lo sabemos. Entonces, esa articulación es una tensión constante. Y en esa tensión constante permite, como decía James, que el peronismo pueda aparecer como la alternativa hegemónica viable del capitalismo argentino, ¿sí? O sea, que tenga componentes sistémicos, componentes vinculados a sostener el orden social, pero que al mismo tiempo tenga componentes de carácter popular, componentes heréticos, le dice James, ¿no? Vinculada a la idea de herejía. Y ahí él retoma, dice, una frase de John William Cook, que era el referente del peronismo revolucionario. Dice, John William Cook decía, bueno, el peronismo es el hecho maldito del país burgués, porque tienen componentes populares que son siempre vistos con desconfianza por los sectores de las clases dominantes y porque tienen una fuerza que tiende o que puede tender a la destrucción del status quo. Y eso es algo que vamos a ver una y otra vez. Antes, porque la burguesía defecciona, incluso la burguesía que era favorecida por el peronismo, defecciona en el peronismo clásico, y vamos a ver que defecciona en el kirchnerismo también. Entonces, esta tensión, ¿qué hace? Un movimiento que tiende a generar dos alas, una a la izquierda transformadora, una a la derecha y conservadora. Pero uno se pregunta, bueno, pero si el peronismo es conciliación de clases, ¿cómo pudo haber un peronismo revolucionario? ¿No? ¿Cómo llegamos a ver un peronismo que dice Perón evita la patria socialista? No su a la izquierda, obviamente no hay que decía eso. Y ahí hay elementos de carácter histórico, ¿no? Nosotros estamos en Argentina viviendo un proceso de modernización económica porque la industrialización por sustitución de importaciones continúa en una nueva fase más desarrollista, ¿no?, que chocaba con el oscurantismo político que había en el país y además en un contexto internacional donde avanzaba, digamos, el años 60, 70, el lenguaje de la liberación nacional y social, el impacto de la Revolución Cubana. En Argentina es muy fuerte, la figura de Che Guevara es muy fuerte. Claro. Entonces, y otro tema fundamental, Perón desde el exilio alentó a las formaciones especiales. O sea, los grupos guerrilleros de izquierda los alentó porque los veía como una herramienta para presionar, para levantar la proscripción. Entonces, si vos combinás esa legitimación con el impacto de la Revolución Cubana, ¿sí?, en un contexto de proscripción, de dictadura, etcétera, uno ve cómo hay un sector sobre todo de la juventud, que se izquierdiza, ¿no?, del propio peronismo, y un sector, digamos, de la izquierda que se peroniza también, ¿no? Y en ese contexto se constituye una tendencia revolucionaria del peronismo. Son un montón de agrupaciones que están insertas en los frentes de masa, pero que tienen a montoneros como la gran organización guerrillera armada, y que van a tener un breve pasaje a la presidencia con Cámpora en el 73, pero en un contexto donde la derecha también se radicaliza, ¿no? Y ahí vos tenés actores vinculados a la burocracia sindical, pero también tenés grupos parapoliciales que se empiezan a desarrollar, grupos fascistas que se empiezan a desarrollar con el amparo de López Rega, que era el secretario personal de Perón, ministro de Bienestar desde el 73 al 75, y es el que le da aire y el que desarrolla la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que no solo mataba comunistas, sino también mataba peronistas, trotskistas, todo lo que fuera de izquierda, los liquidaba. Claro. Y esa amplitud
Ah, me remanijé. No, si querés preguntar que yo No, no, pongo. no, no. O sea, no. O sea, me da miedo porque llevamos ya bastante tiempo y la parte que, digamos, que yo más he estudiado de ti y que yo sé que tú más has estudiado, se está quedando ahí. No, pero joder, me interesa mucho porque, claro, yo llegué a Argentina con el mito que te contaba antes de la indescifrabilidad del peronismo totalmente instalado, ¿no? Y porque, claro, yo llegaba a un sitio en el que Perón era el significante de tal y yo venía con la imagen de Perón en la Madrid de franquismo, ¿no? Y claro, uno cuando se da cuenta de todo lo que articula, de toda bueno, de lo que significó, ¿no? Hay una frase famosa, no sé a quién se la oí, pero bueno, creo que era de una de las constructoras, de las principales impulsoras del peronismo de aquel momento, que decía aquello de a Perón le hicimos nosotros, en el sentido de que a Perón no es una persona que dijera, sino que es un movimiento más amplio, que es el Partido Justicialista, pero que va mucho más allá de él, ¿no? Que están desde Hernández Arregui a William Cook, y luego de Rusi, que creo que ha vuelto a ser polémico hace poco por allí, por historia. Claro. Claro, ya sigo a cuentas argentinas, ya me entero de cosas. Muy bien, seguís bien los debates. Sí, 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 hasta López Rega, ¿no? Que bueno, que es ya la derecha y el anticomunismo, ¿no? Y Bueno, todo. pero fíjate lo que dice Laclos, que en esto me pareció muy piola. Dice, bueno, cuando Perón está en el exilio, él puede ser ese significante aglutinador de, bueno, retorno de Perón. Ahora dice, ¿qué pasa? Y en ese sentido, en esa ambigüedad, según tu posición política, podía ser Perón el líder de una coalición antiimperialista que iba a ir hacia la Argentina socialista, o desde la derecha, la única garantía para frenar la subversión izquierdista. Pero ¿qué dice la Clo? Dice, claro, una vez que vuelva a la Argentina, pero ella no puede ser ese Claro, significante vacío, porque como presidente tiene que tomar decisiones y claro, optar. ¿Y cuál es el problema? Que cuando Perón vuelve, Perón no opta. claro, Y su opción es compleja igual, porque si uno ve en el plano económico y social, su opción sigue siendo transformadora. Tiene básicamente un comunista como Helvar en el Ministerio de Economía, lleva adelante un programa de planificación popular espectacular, etcétera. No va a tener mucho éxito porque la situación económica la situación política va a ser caótica, pero en el plano ideológico y cultural, en el plano político, Perón opta por su alianza con la burocracia sindical y con la derecha política. Y eso pasa desde el primer momento. Cuando Perón vuelve, ¿no? Se produce la famosa masacre de Seiza. Principalmente, Perón le da la organización del acto mayoritariamente a la derecha abre fuego sobre la izquierda, desde el palco, de hecho, pero claro, en un momento donde todos estaban armados. Entonces, eso termina en un tiroteo, en fatal, una sí, sí. masacre. Hay algunos que dicen, yo leí algunos informes que hablan de camiones del Ministerio de Bienestar, o sea, de López Rega, que iban y secuestraban a los pibes y se los llevaban. Una cosa, pero ¿qué pasa? Cuando Perón habla, responsabiliza a la izquierda. No, la juventud es Sí. maravillosa, pero está cuestionada. Que llevan poco tiempo y vienen a dar lecciones a los que llevan toda la vida, el discurso famoso, ¿no? Exactamente. Y frente a eso, vos mencionaste algo muy importante, que es Rucci. Frente a eso, Montoneros no tiene mejor idea que liquidar al secretario general de la CGT cercano a Perón, Rucci. Le mete como 600 tiros y, claro, imagínate que si Perón ya estaba optando por el ala derecha, después de que matan a Rucci empieza toda una persecución, van expulsando a los diputados ligados a la tendencia revolucionaria, van derrocando a los gobernadores vinculados a la izquierda peronista. Hay todo un discurso de hay que perseguir la infiltración marxista, y la ruptura final se da el 1 de mayo del 74, donde Perón en la Casa Rosada y gran parte de la Plaza de Mayo con la juventud peronista y Montoneros, y se empiezan a putear y a intercambiar cantos, y ahí se produce una ruptura donde abandonan La pla- la plaza. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Y Perón no tiene mejor idea que morirse al poco tiempo, pobre, no es lo que se le ocurrió, pero se muere en medio de esta confrontación,
porque también lo que termina pasando es que el peronismo termina interiorizando la contradicción principal que atravesaba la sociedad argentina en su conjunto. Porque no es que solo había una confrontación izquierda-derecha en el peronismo. Había una situación muy cercana a algo prerevolucionario. Argentina venía del Cordobazo, de levantamientos populares muy importantes. De hecho, los militares traen de vuelta a Perón porque no sabían cómo frenar el avance del proceso revolucionario en la Argentina. Ujú. Y si querés Sí, cerramos Perón con dos hipótesis. Te tiro dos hipótesis, venga. son hipótesis porque son las hipótesis que estoy pensando ahí, quedarán abiertas para reflexionarlas en algún momento. No. A mí me parece que en ese tercer periodo sí cabe un concepto que generalmente se lo buscan aplicar en todo momento, ¿no? El concepto gramsciano de cesarismo. ¿No? Si vos escuchás, hay muchos analistas que dicen cada vez que decís peronismo, dicen bonapartismo, cesarismo. Y, y hay un tema que no tenemos tiempo para entrar con esas definiciones. Yo creo que en este tercer periodo sí hay cierto rasgo de cesarismo, porque en Argentina efectivamente había un empate hegemónico entre fuerzas populares y transformadoras y fuerzas reaccionarias y del orden, que ya te digo, atravesaba el peronismo, pero atravesaba la sociedad argentina en su conjunto. Digamos, época donde el partido de izquierda, donde el Partido Comunista tiene una dimensión gigantesca, donde había fuerzas revolucionarias de todo tipo y color en la Argentina, estaban muy organizadas, y fuerzas de derecha que también iban avanzando y que se iban organizando. Entonces, él viene como líder y opta, ya te digo, con esta complejidad que en el plano económico y social vuelve a nacionalizar la banca, los depósitos, mete una serie incluso Helbar intenta avanzar hacia una reforma agraria, ya después de que muere Perón lo terminan eyectando, pero en el plano político sí hay un componente regresivo, hay un giro a la derecha. Eso es una hipótesis. La otra hipótesis es que me parece que muerto Perón se vuelve a constituir en el significante vacío. Esto que charlábamos. Vos lo viste en la Argentina. Perón admite las más diversas lecturas. Cada peronista construye prácticamente a su Perón, cada agrupación, cada corriente. Los que son más de izquierda es un Perón más de izquierda, los que son más de derecha es un Perón más de derecha. Y como Perón jugó a dar esta amplitud, también es legítimo, digo, por eso vos lo mencionaste muy bien, por eso desde el propio Partido Justicialista te sale un Menem que aplica las reformas neoliberales más brutales y te sale un Kirchner que justamente emerge a partir de la crítica al neoliberalismo. Ujú. Justo, mira, te tomo el testigo de esto, vamos a hacer un pequeño gran salto en el tiempo, que imagino que ahora comentarás también, pero pasa por Menem, bueno, por toda la dictadura militar, por todo lo que, uno de los periodos más oscuros de la historia argentina y en general latinoamericana, pasa por la restitución del peronismo más tarde ya con Menem en los 90, patrón de convertibilidad. Quienes quieran ver la serie, por cierto, de Menem, no sé si la viste, yo la vi hace poco y me gustó, creo que explica medio bien el periodo, la sensación de desmadre que llegó a ver en Argentina, el colapso de todo eso, lo que representó también el 2001, la explosión popular, que es otro momento destituyente, entiendo yo, que es lo que permite también la reconfiguración de un nuevo peronismo que después de haber llevado, de haber de hecho capitaneado el proceso de neoliberal pocos años antes, hay una reconstrucción total y surge la figura de Néstor como un gobernador en principio de segundo plano que acaba en la presidencia de una manera más no muy espectacular, más bien en una renuncia a segunda vuelta de Menem y todo aquello, y acaba pues preparando lo que va a ser un nuevo giro progresista dentro de Argentina. Perdona por hacerte todo este paso, pero sí me gustaría como introducir ya la figura, lo que quieras comentar de todas maneras, siéntete libre y tranquilo. No, que bueno. está perfecto la introducción que hiciste, me parece que es clave y fundamental retomarla desde ahí, porque efectivamente hay un salto histórico atravesado por la instauración del neoliberalismo en la Argentina. Previo, yo te haría
un mini apunte teórico, así que así metemos una tercera vía de análisis del populismo, que es la que más recientemente también incorporé y que me parece que también nos aporta Sí. algunos elementos interesantes, y después analizamos el kirchnerismo a partir de las tres juntas, digamos. Ujú. Últimamente vengo leyendo, hay un autor francés, Patrick Charodot, no sé cómo se pronuncia realmente, ahí si alguien lo sabe nos escribirá, nos aclarará, no tengo confirmación de cómo se pronuncia, pero hace análisis del discurso político y análisis del discurso populista en particular. Y me parece interesante porque él recuperaba, dice, bueno, a ver, piensa algunos puntos en comunes del populismo, ¿no? Entonces dice, bueno, las situaciones de crisis en las cuales emerge, la figura del líder carismático, la relación de ruptura con el pasado, y también va viendo cómo cada experiencia histórica tiene un anclaje ideológico particular. Pero ahora aporta un montón de cuestiones, me voy a centrar en dos, bueno, alguna de ellas. Una es, dice, el discurso político eh, se realiza en nombre de una fuerza de verdad que le sirve de justificación, ¿no? Y esta fuerza de verdad puede dar dos vías. Una que es trascendental, exterior, ¿no? El sujeto que enuncia, y una que es de carácter interno, ¿sí? Vinculado al propio sujeto. Y uno puede ver esto tanto en Perón como en Néstor y también como en Cristina, cómo el kirchnerismo va a reconstruir, ¿no? Esa fuerza de verdad, volviendo a los pilares de una fuerza de verdad trascendental exterior, el pueblo y la nación. En el discurso de Néstor Kirchner está muy presente esta idea de que el pueblo herido, devastado por las reformas neoliberales, ¿sí? Lo convoca a restaurar, ¿no? Ese pueblo y esa nación vulnerada, ¿no? Hay una referencia constante al pueblo y a la nación. Si bien no aparece en el discurso, sí en la acción del discurso, es inevitable pensar en el carácter interno vinculado a que son todos líderes carismáticos. Perón, líder carismático, Néstor fue un líder carismático, Cristina es una líder carismática, ¿sí? Entonces, esas dos condiciones aparecen presentes y le dan una productividad política, me parece que interesante. Después hay otro elemento que plantea el amigo acá, Charodot, que son las condiciones de veracidad del discurso político, ¿no? Bueno, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que este discurso populista calce bien, resulte creíble, tenga efectividad y productividad política? Y él habla de un escenario con tres momentos fundamentales. Un primer momento que tiene que ver con probar que la sociedad se encuentra en una situación de desastre social, ¿sí? Y que la ciudadanía es víctima de esa situación. Eso lo vamos a ver claramente, vos lo mencionaste muy bien, el discurso de Néstor Kirchner aparece vinculado al 2001. El 2001 es reconstruido en el discurso de Néstor y caracterizado como el mismísimo infierno a esos niveles. Hay toda una serie de metáforas bíblicas, apocalípticas. De hecho, él va a pensar su presidencia como el tránsito del infierno al purgatorio. ¿Sí? Lo va a definir varias veces así, es interesante. Entonces, ese momento de la situación social desastrosa. Un segundo momento de decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes del mal? ¿Quiénes son los responsables, los culpables de ese desastre social? Y ahí lo que vemos, tanto el discurso de Néstor como de Cristina, es cómo van reconstruyendo las distintas figuras vinculadas al neoliberalismo como los responsables de ese desastre político. Y que van desde la dictadura al menemismo, a los organismos financieros internacionales, ¿sí? Es un conjunto amplio, pero de figuras vinculadas al desarrollo del proyecto neoliberal, que va a aparecer como el proyecto antagónico a la restitución del proyecto nacional popular, ¿sí? Ahí hay un elemento que está interesante, que tiene que ver con el tercer elemento, que tiene que ver con cuál es la solución que se propone y quién es el portador de esa solución.
Y ahí volvemos, ¿no?, a la reconfiguración del proyecto nacional y popular, ¿sí?, como solución, y al kirchnerismo como el portador de esa solución, ¿sí? Entonces, uno puede empezar a partir de ahí a ver cómo el kirchnerismo empieza a reconstituir un tipo de hegemonía populista donde caben estas tres lecturas, ¿no?, el pacto populista, la articulación de demandas y de las especificidades estas del discurso político, y cómo lo van nutriendo con efectividad. Efectividad que, de nuevo digo, va a estar dada por la capacidad de concreción política, no solo por los aspectos ideológicos, porque en esto volver a Gramsci, ¿no? No es solo la dimensión discursiva la que nos permite comprender los procesos de construcción de hegemonía, sino la articulación entre los fenómenos estructurales y superestructurales, y las posibilidades de materializar de forma concreta lo que aparece como proyecto en el discurso, ¿sí?, en la doctrina, si se quiere, incluso. Entonces, vos mencionaste algo que es clave: cómo estamos hablando de un proceso de construcción de hegemonía cuando Néstor Kirchner llega, sale segundo en las elecciones, ¿sí?, porque la gana Menem esas elecciones, además Menem después se retira, ¿no?, y él llega al gobierno tutelado por otro peso pesado del peronismo bonaerense, que había sido Duhalde, ¿no?, que había terminado el mandato de la Rúa cuando se va en helicóptero, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a constituir una trama que es política, que es ideológica, pero que también tiene que ver en el plano económico y social con la puesta en marcha de un patrón que yo llamo neodesarrollista, y que va a permitir plasmar en políticas concretas ese proyecto y esa promesa de redención social. Y uno empieza a ver de nuevo cómo, a diferencia del menemismo, cómo reaparecen elementos del peronismo clásico, ¿no? Esta idea de el Estado como representación del bien común, un Estado que tiene que arbitrar, ¿sí?, las relaciones sociales y económicas. Hay un discurso de Kirchner que dice, bueno, hay que volver a la justicia social, y dice, bueno, el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Entonces, que el Estado tiene que poner igualdad donde el mercado excluye, ¿no? Esta revisión de las relaciones Estado-mercado, que habían sido modificadas en todo el proceso de instauración del neoliberalismo en la Argentina, empiezan a recuperar una tonalidad más cercana a ese peronismo clásico. Aparece más presente esta mirada de una comunidad, volver a una comunidad organizada, ¿sí?, donde el pueblo de nuevo aparece separado del poder, ¿sí? ¿Qué pasa? Es una búsqueda de articulación policlasista, ¿sí? Claro. Pero sin embargo se identifica el poder con los actores del proyecto neoliberal, el capital más concentrado, el capital financiero, organismos financieros internacionales, y esa separación se hace desde el Estado. Entonces, el Estado no es presentado ni percibido como una relación de dominación, sino como una instancia reparadora, ¿sí?, sobre esa comunidad que está desorganizada y que hay que volver a organizar. Pero, ¿qué pasa? Esa lógica estatalista va a impregnar todo el proceso kirchnerista. Y eso también va a tener sus particularidades, porque es un proceso de construcción de hegemonía que se constituye desde el Estado, a partir del Estado y a través del Estado. Entonces, vamos a ver también después, si en algún momento nos queda tiempo para charlar, bueno, incluso qué pasa cuando el kirchnerismo deja de conducir al Estado, porque este ciclo empieza en 2003, termina en 2015, ¿sí? O sea, ahí se van a abrir una serie de desafíos importantes. Y yo creo que, volviendo a esto que charlábamos, uno también puede ver en el kirchnerismo como sujeto político esa tensión no radicalizada como el peronismo tardío de los 70s,
pero sí está esa tensión entre componentes transformadores y componentes sistémicos. Ujú. Componentes populares, componentes más conservadores. Sí. Y uno lo puede ver tanto político e ideológicamente como mismo en los actores que lo componen. Claro, ahí hay o sea, hay un momento, bueno, ahora imagino que lo vas a comentar, ¿no? Y a lo mejor me estoy adelantando, pero es que también me da miedo que ya vamos un poco pasadillos de tiempo y todavía queda una parte una parte importante e interesante, que también es un poco el balance que podamos hacer de esto. Pero hay un momento clave, yo creo, que es el conflicto de 2008, que es clave en tanto que ahí sí que se configura un otro y es un gran conflicto que de hecho es, si no me equivoco, es la primera gran derrota del kirchnerismo. Pero es una primera gran derrota que conlleva toda una serie de avances de la disputa popular, porque ahí se vuelve o sea, se rompe pasa un poco, a lo mejor me estoy columpiando, ya me dirás, como con el regreso de Perón, con mucha diferencia, pero ya el kirchnerismo tiene que tomar algún tipo de partida porque ya no tiene o sea, es un quiebre de su hegemonía respecto a que ahora hay sectores de la sociedad que sí que han roto la idea de que se puede oponer uno al gran avance hegemónico kirchnerista que parecía imparable hasta ese momento y que lleva a una buena parte de la sociedad a posicionarse, a tomar partido por también la estructura kirchnerista, y eso es lo que redefine, entiendo yo, el conflicto de poder en ese momento, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, también todavía tiene que llegar la elección de Cristina, pero lo digo por también ir un poco acelerando para que nos dé tiempo a terminar, que creo que es lo interesante también está un poco al final. Sí, está muy bien lo que planteas, porque el conflicto agrario 2008 hace un punto de inflexión, porque vos venías del proceso de Néstor, donde la implementación del neodesarrollismo había sido muy exitoso, que vos bajaste más de 35 puntos la pobreza, 20 puntos de indigencia, proceso de distribución del ingreso, de creación de fuentes de trabajo, de recuperación de la industria, de la pequeña y mediana empresa, no, que ese neodesarrollismo fue el que dota la base estructural para la construcción de hegemonía. Y sin embargo, en 2008, cuando todavía era hegemónico ese proceso, se produce este conflicto. No nos vamos a detener demasiado en las especificidades del conflicto. Es un conflicto donde la soja había aumentado un 120% y el gobierno de Cristina se le ocurre tirar una política de retenciones móviles, de impuestos a los tributos de exportación, sí, que en ese contexto aumentaban casi 10 puntos por ese cambio en la fórmula del impuesto, y que lanza a que los sectores agrarios, patronales, generen protestas masivas. Pero, ¿cuál es el punto de inflexión que se genera ahí? Justamente que es un conflicto que parte de un nivel económico corporativo, porque estamos hablando de una discusión en torno a un impuesto, pero a los 2 segundos se convierte en un antagonismo donde se reaglutina la sociedad en 2 polos y se empieza a discutir el rol del Estado, el rol del mercado, el rol de las fuerzas políticas, la estrategia de desarrollo, y justamente como saldo tiene que se empieza a conformar un bloque, vos bien lo expresaste, un bloque opositor con las grandes patronales agrarias, los principales medios de comunicación, grandes grupos económicos, que le infringe la primera derrota al kirchnerismo, porque el kirchnerismo pierde, no solo el kirchnerismo, digamos, porque en esta aglutinación son un montón de los sectores que se movilizan de un lado y del otro, y el gobierno efectivamente pierde tanto en las calles como también en el Congreso, porque lo manda con las retenciones móviles como ley y pierde primero pasa en el diputados, en el Senado queda empatado y el propio vicepresidente vota en contra de su gobierno y genera una crisis política dándole la derrota. Ahora, acá hay un punto que también nos permite proyectar conclusiones al futuro, que es que del momento de más debilidad del kirchnerismo, derrota del campo, y a eso se le suma que ni bien es derrotado con el conflicto viene la crisis internacional. De verdad, la crisis financiera de 2008 en la Argentina impacta muy fuerte a principios de 2009. En ese momento de mayor crisis se da un proceso de reconstrucción hegemónica que es el más audaz, el más exitoso y que lamentablemente no se va a volver a repetir.
y que tiene que ver con un proceso de radicalización. ¿Sí? Como vos bien decías, se empieza a desarmar el pacto social, ¿no? Son sectores de las clases dominantes los que abandonan el barco. Entonces el kirchnerismo se recuesta sobre los sectores de las clases subalternas y da lugar a un proceso de transformaciones muy profundas en todos los planos. Se avanzan en políticas de estatizaciones, de derechos civiles, mejoran políticas en materia de salud, de educación, o sea, se da continuidad, un montón de políticas que ya venían desde el proceso, desde el gobierno de Néstor Kirchner, pero se las radicalizan y se las radicalizan de una forma confrontativa además, donde justamente, como vos decís, se estrechan los márgenes, entonces se pone más en manifiesto la disputa de distintos proyectos de sociedad. Y es tan efectivo la combinación del plan anticrisis, hacen todo lo contrario de lo que le dice el FMI que hay que hacer. El FMI dice, no, hay que ajustar, meten aumentos de salario, de jubilaciones, estatizan las jubilaciones, meten aumentos en todas las partidas sociales, ahí aparece la asignación universal por hijo, entre otros elementos, y hacen un mega plan de obra pública. El resultado es sumamente exitoso, porque 2010 y 2011 son años de fuerte crecimiento, desarrollo, que lleva a que Cristina gana la reelección con un 54%. O sea, de pasar de un escenario catastrófico en 2009, mediado, y esto tampoco es un dato menor, con que en 2010 muere Néstor Kirchner. Y ahí se da una particularidad. Digamos, si nosotros decíamos con la propuesta de Yarodó que la fuerza de verdad trascendental era el pueblo y la nación, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, el kirchnerismo pierde un cuadro fundamental, un líder obviamente, pero al mismo tiempo gana la potencia hegemónica del mito, ¿sí? Incluso en el propio discurso de Cristina, es muy interesante, se produce algo que yo llamo la invocación mítica, porque Cristina en los años subsiguientes no va a hablar de Néstor Kirchner como Néstor Kirchner. Ella va a decir él. Se va a mencionar a Néstor como él. ¿Y qué implica esto? Implica mencionar a alguien en una dimensión trascendental, mítica, alguien que no necesitas decir su nombre porque su obra y su legado habla por él, ¿no? Y que justamente ya esa dimensión trascendental de la fuerza de verdad no va a ser solo el pueblo y la nación. Se sube al propio Kirchner a la vitrina de los significantes vacíos del peronismo en algún sentido, ¿no? Perón y el propio Néstor, ¿no? En este lugar de líderes populares. Y eso obviamente tiene un impacto en la construcción simbólica, pero como te decía, también hay un tema porque es la pérdida de un liderazgo. Y queda, bueno, Cristina como líder única de todo el movimiento, en un proceso donde las contradicciones se van a ir agudizando, no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional. Y esto es importante recalcarlo, porque en materia de relaciones de fuerzas internacionales, y acá vamos terminando con lo que hablamos al principio, el kirchnerismo desde el comienzo es parte de esta oleada de procesos transformadores críticos del neoliberalismo y que van convergiendo proyectos nacional populares con proyectos socialistas. Digo, ya ni bien ganó Kirchner, en el momento firman con Lula el consenso de Buenos Aires, en contra del consenso de Washington. Pero durante el periodo de Cristina, el gobierno argentino participa de la fundación de UNASUR, de la CELAC, hace una articulación muy importante con Brasil, con Venezuela, con todos los gobiernos populares que van surgiendo en toda la región, y empieza a haber una confrontación muy fuerte con la estrategia imperialista, porque esto es importante para que el público de allá que pueda estar hablando tenga en cuenta que nosotros somos un país que está ubicado en el patio, en lo que Estados Unidos considera como su patio trasero. Los niveles de intervencionismo de Estados Unidos sobre América Latina son brutales. Sí. Estados Unidos, si no le gusta un gobierno, lo que hace es lo baja. La verdad que estas semanas no hace falta ni que lo comentes. Yo creo que ya la prensa aquí se ha hecho un poco eco de, bueno, la manera lamentable de referirse al presidente de Estados Unidos y el servilismo brutal de Milei, ¿no? Tampoco quiero adelantar nada, pero bueno, en fin, que esto que estás comentando es más que evidente estos días, sí, sin duda.
Pero bueno, y el último tramo que vos tenés del ciclo de gobiernos kirchneristas va a estar atravesado por el siguiente movimiento. Si querés lo resumimos rápido y vamos a las Sí, conclusiones. Vos tenés este proceso de radicalización, ¿sí? Que lleva un conjunto de reformas, incluso la reforma estructural más importante se da en 2012 con la reestatización de YPF, que por el neoliberalismo había privatizado prácticamente todas las sí. empresas en la Argentina. El kirchnerismo empieza a recuperar empresas, la más importante, YPF, que es la hidrocarburífera nacional, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Llega un pico, ¿sí? Que se da en 2013, que es interesante porque en 2013 se cumplen 10 años del kirchnerismo y 30 años del retorno democrático. Todo el año Cristina da grandes discursos que se denominan el discurso de la década ganada, porque así la Sí. denomina ella, ¿no? Hace exactamente 10 años, mi compañero de vida y de militancia, mi compañero de vida y militancia, el presidente, qué paradoja, el presidente menos votado de todos los procesos democráticos y sin proscripciones de elecciones, en el que menos votos había obtenido, y sin embargo vino a encabezar el proceso de transformación y cambio más importante de las últimas décadas. Y es interesante porque vemos el último gran intento hegemónico, porque Cristina habla de la década ganada por todos los argentinos independientemente de su afinidad política, ¿sí? Vuelve a ser del proyecto particular un universal, y hay toda una serie de autorreflexiones del propio kirchnerismo, de su proceso, de sus logros, de sus desafíos. Después también tengo un trabajo interesante sobre eso para el que le interese, porque es un momento, y ahí yo me acuerdo, hay un italiano, un gramsciano muy importante, que es Fabio Frosini, que en uno de sus trabajos dice, bueno, cuando hay un momento donde la hegemonía se hace visible, ¿no? Y cuando la hegemonía se hace visible es que está dejando de ser hegemónico ese proyecto. Y ahí es justamente donde empieza a calzar, porque la oposición, los grandes medios empiezan a decir, todo esto que dice Cristina no es real, es un relato, ¿no? Es un relato, la realidad es otra. Y empiezan a construir, obviamente, la ofensiva opositora, que empieza a calar cada vez más fuerte, ¿sí? Y uno ve desde ese 2013 ya empiezan fracturas, tanto a nivel del pacto social como del frente político. Vos mencionaste a Massa. Bueno, en 2013 Massa rompe con Cristina, que había sido el jefe de gabinete de ella, rompe con Cristina, arma el Frente Renovador y le gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ya se había peleado con un sector del movimiento obrero liderado por Moyano. El pacto social empezaba a derribarse, tanto por el lado de las clases subalternas, porque había 5 fracciones de centrales sindicales, 3 de las cuales eran opositoras al gobierno, y sobre todo por las clases dominantes. Las clases dominantes abandonan el barco. Ya en 2014 las principales empresas arman un folleto, ¿viste? En uno de esos foros de las asociaciones de empresarias, que bueno, hay que abandonar el populismo, hay que abandonar el intervencionismo estatal, hay que bajar impuestos, volver al libre mercado, que van a ser todos elementos que después toma el macrismo. Y ese trayecto va a ser un trayecto, por un lado, donde la base material se deteriora, porque se van acumulando signos de desgaste en el neodesarrollismo. El segundo gobierno de Cristina económicamente no va tan bien. También no tenemos tiempo para ahondar, pero hay toda una serie de factores que van dificultando el desarrollo a nivel nacional en términos económicos y sociales, y relanza así una última gran batalla épica a nivel local e internacional que tiene que ver con la disputa con los fondos buitres.
el kirchnerismo había llevado un proceso muy importante de desendeudamiento del país. De hecho, le había pagado al FMI, se lo había sacado encima, había reestructurado la deuda, pero un 7% de esa deuda en default se la habían quedado los fondos buitres. Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de las megas corporaciones del capitalismo global, que lo que hacen es, se compran los bonos defaulteados de los países en crisis, y después, como son justamente los campeones del capitalismo global, van y litigan en Estados Unidos por el 100% más punitorio, más todo, y ganan, porque son los dueños de Estados Unidos ellos también. Claro. Entonces, hay una última batalla donde la pierde Argentina, porque Estados Unidos falla todo el tiempo a favor de los fondos buitres y en contra de la Argentina, pero que cobra un aspecto muy interesante en las denuncias que Cristina va llevando y la confrontación que se genera en términos de los organismos internacionales. Cristina va a la ONU y denuncia a Estados Unidos por financiar al terrorismo, a los fondos buitres como terroristas económicos, y empieza a hablar de ojo con el anarcocapitalismo que viene avanzando con estos grupos y con el rol de Estados Unidos en desestabilizar a los procesos populares y progresistas. Y eso también está hablando mucho de lo que se estaba por venir. Ahora bien, con esto cierro y charlamos ya de lo que vos quieras. A mí me parece que el principal problema que termina marcando el declive no es solo el desgaste económico, sino también la pérdida de la radicalidad política. Porque Cristina, lamentablemente, también hace una suerte de giro conservador en términos de la elección de los candidatos. ¿Por qué? Digo, estamos en un contexto de crisis. Cristina no puede reelegirse. Entonces, por un lado tiene un discurso muy interesante, que es que hay que empoderar al pueblo para resistir y bancar las conquistas de todo este periodo. ¿Bien? Pero cuando tiene que elegir, siempre designa candidatos del ala derecha de su movimiento. Scioli hoy está con el gobierno neofascista de Milei, trabaja en su gobierno. Sí. Scioli, candidato 2015. Alberto Fernández, 2019, sabemos cómo terminó eso. Cristina vuelve como vicepresidenta y Alberto Fernández es un gobierno desastroso que allana el camino para el triunfo de la ultraderecha. Massa, candidato 2023. O sea, todos los representantes del ala conservadora puestos como candidatos presidenciales. ¿Y esto por qué es llamativo? Porque en el momento que el kirchnerismo pudo reconstruir hegemonía, fue cuando giró a la izquierda, no cuando giró a la derecha. Fue después de 2009, 2010, 2011. Fue con radicalización popular, plebeya, progresista. Sin embargo, uno se encuentra que después todos estos giros conservadores fueron deteriorando un proceso político que ya había dejado de ser hegemónico, que además ya no estaba en la conducción del Estado y que además iba a empezar a estar atravesado por muchas disputas internas, disputas de liderazgos, disputas sobre qué caminos tomar. Bueno, ya la verdad es que me están esperando para cenar. Pero claro, es que aquí la diferencia horaria es muy, ya está tarde, es muy traicionera, claro, aquí ya son las 9:30. Sí quería, o sea, no sé si querías comentar algo a modo de conclusión. Yo es que más o menos todo lo que tenía apuntado, de hecho iba apuntando Massa, me decía, lo comentaba, no sé qué, y lo has ido comentando, entonces ya no me queda mucha batería de cosas. Entonces si quieres comentar algo más que quieras, o sea, de perspectiva o de balance o de lo que sea, pues mientras sea con brevedad, sin problema. Muy breve, una reflexión final que me parece que son los debates que hay hoy. Que, esta estrategia de construcción popular, que es valiosa en el entorno latinoamericano porque converge con proyectos de carácter socialista y converge en una épica, y no en una épica, sino en una estrategia antiimperialista efectiva. Por eso el imperialismo tiene bien en claro que estos gobiernos populares, progresistas, son su enemigo y hace todo para bajarlos. Y de hecho, por eso una líder como Cristina tuvo que padecer el lawfare y está presa hoy por esta avanzada. Sí. Ya lo mismo le pasó con Lula y lo mismo con Correa, con varios líderes populares. Me parece que hay un gran debate pendiente aquí en términos de la conformación de frentes políticos populares, ¿sí?,
que logren involucrar no solo el peronismo, sino todo el arco político, porque de hecho todos los frentes desde el Frente para la Victoria hasta hoy Fuerza Patria, contienen un conjunto muy amplio de partidos políticos. Pero en general no hay mecanismos de construcción frentistas en la Argentina que le permitan aprovechar la riqueza de todos los actores políticos que involucran. Eso por un lado. Y por el otro lado, para mí el debate central sigue siendo en torno a la construcción de poder popular. Digo, cuando Cristina dice, bueno, hay que empoderar al pueblo, exactamente, hay que empoderar al pueblo, y al pueblo hay que empoderarlo desde el día 1, porque efectivamente la organización popular, cuando logra esas conquistas y las siente como propias, después no las entrega. ¿Sí? Entonces, y ahí volvemos al debate en torno a la lucha de la estrategia política, la construcción de hegemonía, un contexto actual tan polarizado donde vos tenés un gobierno ultra neoliberal, neofascista, que está destrozando las condiciones de vida de las mayorías populares, y la necesidad de construir una alternativa a eso, pero una alternativa que tiene que ser superadora, porque si la alternancia se da con un gobierno tipo revisión del gobierno de Alberto Fernández, yo no sé si Argentina va a existir como país después de esto. No sé si vamos a existir nosotros, no sé. Entonces me parece que algo que ha quedado pendiente, muy particularmente en el kirchnerismo, siempre fue muy esquivo a hacer balances críticos y autocríticos. Me parece que queda pendiente en el campo popular un balance crítico y autocrítico de la experiencia pasada para poder trazar una experiencia que sea transformadora, que logre sostenerse en el tiempo y que logre enfrentar a los grandes sectores de las clases dominantes, que ellos sí entienden que las expresiones populares, de izquierda, transformadoras, son sus enemigos en su conjunto, y los atacan así en su conjunto. Bueno, sería importante que las fuerzas populares, de izquierda, progresistas, logren converger, unirse y construir una alternativa realmente transformadora para nuestro país en el marco latinoamericano y en el marco de una transición geopolítica, ¿no?, que está marcando las dinámicas del mundo de hoy. Bueno, pues con este repaso tan interesante terminaríamos. Me parece, bueno, ese principio tan leninista, ¿no?, de crítica y autocrítica, que la izquierda argentina se ha aplicado tanto, que también el Partido Comunista Argentino, cuya relación con el peronismo siempre fue tan compleja, que ojalá podamos trabajar y tratar en otro momento, porque es otro temón que merecería de un debate, pero ya no da tiempo a mucho más. Simplemente, Gastón, de verdad agradecerte que hayas venido, agradecerte por supuesto todo lo que por mí hicisteis, no solo tú, también a todas las camaradas, a Guada, a todos los demás que les mandamos un saludo. Por mí cuando estuve allí, que me sentí como en casa, y ojalá tú te hayas sentido así en el canal. Ya sabes que siempre que quieras, aquí tienes tu casa, y por supuesto en Sevilla ya sabes que tienes literalmente también una casa. Bueno, muchas gracias, Jesús, y un gusto, la verdad, muy, muy cómodo, muy interesante este intercambio, y desde ya que nos volveremos a ver, ya sea en Argentina o en Sevilla, tal vez el año que viene. Hay que organizar la continuidad de estos intercambios. Ojalá que sí, Gastón. Pues nada, un abrazo fuerte, chao.